Bueno, este es el segundo audio del primer parcial de la segunda etapa. Nos habíamos quedado precisamente en qué pasaba con la situación del indígena. Es decir, a nivel de imperio español en América teníamos que hablar de la parte social y de la parte religiosa. En la parte social lo más importante es el debate, la discusión sobre la situación del indígena. Cuando los españoles llegan a América, lo sorprendente es que nadie sabía que aquí había un continente. De este continente no se habla en la Biblia. A esa altura del partido, todo el mundo entendía que lo que decía la Biblia era la más absoluta verdad. Primero, aparece un continente que nadie esperaba. Segundo, en ese continente hay personas. Esto genera un gran problema. Si hay personas, se las tiene que respetar en base a tienen derechos porque han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, o se les puede hacer la guerra y esclavizarles precisamente para facilitar su evangelización. El debate es larguísimo, yo te lo sinteticé en algo muy cortito y te sinteticé las dos posiciones más extremas, sí. Fray Bartolomé de las Casas y Fray Francisco de Vitoria, si es fray es que es un sacerdote, sí, los dos son sacerdotes, alegan que el indio fue creado a imagen y semejanza de Dios, uno, dos, que ya vivían en América antes de la llegada de los españoles, tres, por tanto, no se le puede hacer la guerra, no se le puede esclavizar y en última instancia se le podrá evangelizar si el indio quiere. Por el otro lado tenemos al abogado Juan Ginés de Sepúlveda. Este señor dice que los españoles, como europeos cristianos, han aterrizado los primeros en América. Su obligación es conquistar el terreno y someter a la esclavitud a cualquier persona para garantizar su evangelización y traerle hacia el cristianismo. Esa es la obligación de los españoles. ¿De acuerdo? El debate se alarga en el tiempo, finalmente se decide que no se puede esclavizar al indígena. Eso no se puede hacer. Por tanto, se establece que son súbditos directos de la corona, pero esto genera un segundo problema. La corona no tiene dinero para mantener a estos súbditos y formarles porque sí en la religión católica. Necesita que estos súbditos de la corona trabajen y se paguen su propia evangelización, al mismo tiempo que dan dividendos económicos, claro, al mismo tiempo que generan una riqueza. Bien, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Se establece la figura de la encomienda. No te líes, la encomienda es una forma de trabajar, nada más que eso, es una manera de controlar al indígena. Lo que se decide es que grupos numerosos de indígenas serán entregados a españoles que viven en América para que trabajen para el español, cosa que le va a generar un dinero. De ese dinero el español saca su beneficio, mantiene al indígena y entrega un porcentaje que es el impuesto para la corona. A cambio de su trabajo, el indígena recibe comida, casa y evangelización. ¿De acuerdo? Bien, hay dos tipos de encomienda, la llanacona y la mita. La llanacona consiste en que el indígena trabaja como peón en la chacra o como sirviente en la casa del conquistador español de turno. La mita consiste en que en los lugares donde hay minas, el indígena trabaje en las minas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede a nivel religioso? A nivel religioso, desde el segundo uno de la conquista, habían llegado un montón de órdenes religiosas a Sudamérica. Lo que yo hice es destacarte las dos más importantes, la orden franciscana y la orden jesuita. Entre los franciscanos el más destacado es el padre Luis de Bolaños, porque él aprende el guaraní, traduce la Biblia al guaraní y es este el que tiene la idea de generar o crear las reducciones. Las reducciones son espacios de terreno donde se va a hacer un poblado con una iglesia para poder evangelizar a los indígenas. Ahí los indígenas trabajan en la chacra y son copropietarios de parte de los productos que se van produciendo. ¿De acuerdo? Las misiones para poder mantenerse tienen que comerciar entre ellas. Pero fíjate, a través del trueque del intercambio ellos no usan moneda. Lo que van a usar como moneda posteriormente es la hierba mate. Pero fíjate que el padre Luis de Bolaños es el que tiene la idea, pero el que hace las mejores reducciones, el que lo lleva a cabo es la orden de los jesuitas. La idea es franciscana, los que la ejecutan son jesuitas. ¿De acuerdo? Los franciscanos son muy conocidos por fundar un montón de pueblos en la zona paraguaya, Altos, Itá, Yaguarón, etcétera, etcétera. La Compañía de Jesús, en esa compañía destacan en esta zona del mundo Roque González de Santa Cruz y el padre Antonio Ruiz de Montoya. El padre Antonio Ruiz de Montoya es muy conocido porque fue un gran investigador de la lengua guaraní. Los jesuitas van a fundar aquí la provincia jesuítica del Paraguay en 1604 y son los que van a levantar un montón de misiones que a día de hoy sus restos están repartidos entre lo que es Paraguay,
misiones actual Argentina y Brasil, ¿de acuerdo? Esas misiones jesuíticas se basan en el trabajo comunitario, como te decía antes, tanto agrícola como ganadero. Y los indígenas ahí son formados en el aprendizaje de oficios, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí llega nuestro examen. Saludos, chao, chao.